Hermanos, gloria a Dios, vamos a comenzar nuestra reunión en esta noche. Vamos a entonar un canto y le dejamos el lugar a nuestro hermano Julio. Amén. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y asimismo se humilló, tomando forma de siervo para su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Amén. Dejamos el lugar a nuestro hermano Julio. Amén, hermanos, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Vamos a orar antes de iniciar la clase. Señor, Padre bendito, alabado sea tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, porque tú nos tienes en el hueco de tu mano, bendito Señor. Tú nos sostienes de nuestra mano derecha, bendito Padre. Te damos las gracias porque tú has sido, bendito Señor, un Padre muy amoroso con cada uno de tus hijos, bendito Padre. Has sido un Padre que nos has enseñado, bendito Señor. Y has sido un Padre que te has estado y nos has protegido. Puede ser que nosotros, bendito Señor, no te sintamos, bendito Padre. Puede ser que nosotros, bendito Señor, nos hayamos olvidado de ti, pero tú siempre estás delante de nosotros. Tú siempre nos estás redarguyendo, tú siempre nos estás dando de tu gracia, bendito Señor, dando de tu favor. Y bendito Señor, a veces somos nosotros los hijos ingratos que no sabemos apreciar ni dar gracias por las cosas que tú nos das. Bendito Padre, que en esta hora, bendito Señor, que cada uno de los que estamos conectados o los que van a escuchar esta palabra, bendito Señor, mediante el Espíritu Santo, tú nos hayas tocado y los toques, bendito Señor, para conocer más de ti, para conocer más de tu sublime gracia y para que, bendito Señor, hagamos tu voluntad. Sabemos, bendito Señor, que donde dos o tres se reuniesen en tu santo y bendito nombre, tú estarás con nosotros. Y también sabemos que si el Espíritu Santo caminamos con Él y no lo contristamos, bendito Señor, sabemos que Él va a estar en medio de nosotros. Él va a estar con nosotros hoy, mañana y siempre. Gracias, Padre Santo, por el amor que tú muestras a tu pueblo. Gracias, Padre Santo, porque tú, bendito Señor, hasta aquí nos ayudas y nos has dado tu bendición. Gracias porque también nos has provisto, bendito Señor, de todo lo necesario, tanto espiritual, bendito Señor, como material. Te damos gracias por mis hermanos que están conectados. Gracias por mis hermanos que se han de conectar, bendito Señor, y que todos reunidos, bendito Padre, en un solo sentir, en un solo cuerpo, que es en Cristo Jesús. Cada uno participemos, bendito Señor, de lo que tú nos has regalado, de lo que tú nos has dado, de lo que tú, bendito Señor, nos has quitado esa venda de los ojos, para glorificarte, exaltarte, bendito Señor, y también, bendito Padre, para que aprendamos más de tu palabra. Porque a veces, bendito Señor, si no nos esforzamos y leemos tu palabra
y estamos en comunión contigo, bendito Señor, nunca más creceremos, sino seremos unos niños de leche, bendito Señor, que solamente esperamos a que llegue el bocado, esperamos a que llegue la leche y solamente, bendito Señor, la tomamos. Pero qué precioso es cuando cada uno de nosotros nos esforzamos, leemos tu palabra, te pedimos discernimiento, te pedimos que tú actúes en nosotros para conocerte día con día más. Te damos gracias, Señor, y todo esto lo hemos pedido en el santo y bendito nombre de Jesús de Nazaret. Y te damos gracias. Amén y amén. Amén, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Y pues bueno, hoy, bueno, les recuerdo y al final también les recordaré que empecemos a mandar en el chat, los, retomo por las personas que no estuvieron la sesión pasada. Vamos a acabar, nosotros estamos a punto de acabar este, este lapso de 16 títulos, en el cual pues cada uno de nosotros, de acuerdo a la comunión que se tenga con Dios y de los temas que se escogieron, pues estamos en el número 13, que hoy vamos a ver la clase de autoridad. Solamente nos restan 3 más, que es la fe, la libertad y la salvación. Entonces, concluyendo esas 3 sesiones, en este intervalo, que ya nos quedan poco, es decir, esta clase y 3 más, a través del chat, por favor envíenos los temas. Los temas ahora van a ser propuestos por ustedes. No hay algún límite, puede ser 1, 2, 3, 4, 5. Ahora sí que, pues muchas veces es en base a la necesidad, al conocer más a Dios, y pues finalmente no hay una restricción. A lo mejor usted puede decirnos o mandar en el chat: yo quiero conocer cómo se construyeron los evangelios, yo quiero conocer de dónde parte el evangelio. Eso nos llevará, hermanos, a esforzarnos aún más, porque probablemente no seamos los eruditos, pero eso es bueno porque empieza a motivarnos y a despertar en nosotros esa cosquillita de buscar más, de conocer más a Dios. Y también puede ser algunos otros temas, quizá de actualidad, algunos otros temas que probablemente nosotros, por alguna razón, estemos, no conozcamos el 100%, estemos con alguna incertidumbre, titubeantes, qué sé yo, hermanos. Finalmente cada uno de nosotros somos diferentes. Entonces, pero bueno, de eso se va a tratar. Hay que juntar 16 títulos nuevamente para que sean esos bloques. Entonces, pues bueno, en concreto, a través del chat, por favor pónganos los títulos, los temas que quisiéramos desarrollar y los juntamos conforme vayan llegando, se les va dando el número consecutivo y así serán los títulos, los temas que vamos a tener que desarrollar para la siguiente unidad, por así ponerlo. Amén. Pues bueno, entonces tomamos el rumbo de la clase, hermanos, y pues autoridad. Muy bien. Este tema de autoridad, pues creo que han pasado como 14 clases y también lo vimos antes de terminar, creo que la unidad anterior o el bloque anterior. Pero adelante, quien quiera participar, somos 5 personas, más las que se vayan uniendo, entonces, pues adelante, quien quiera, también quien diga, no, solamente, pues yo me voy enganchando otra vez, gloria a Dios, no pasa nada, pero adelante, hermanos, la autoridad. ¿Quién quiere iniciar con las primeras intervenciones? Amén, porque luego parece que nos copiamos, pensamos lo mismo, ¿no? Entonces yo ya gané. Bueno, este, precisamente de autoridad, bueno, pues yo busqué qué era la autoridad y el primer punto sería tipos de autoridad, ¿no? Según el diccionario de la Academia Española, la autoridad es poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de derecho, potestad, facultad, legitimidad. Algunos sinónimos son mando, dominio, imperio, jurisdicción, arbitrio, facultad, prerrogativa, poderío, atribución. Entonces, bueno, vemos, hermanos, que pues hay dos tipos, digamos, básicamente de autoridad, ¿no? La autoridad humana y la autoridad de Dios.
podemos dividirlos, digo, para esta clase, ¿no? La autoridad humana, pues es el gobierno o es cualquier persona que es responsable. Y aquí sí puede haber autoridad, pues en muchos ámbitos. Por ejemplo, en el hogar, pues hay una autoridad. En la escuela hay una autoridad. En el trabajo, en nuestro país. Y esa autoridad, pues es dada del hombre para el hombre, ¿no? En Romanos 13:1, hermanos, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ya habíamos tocado en alguna clase anterior precisamente, pues que nosotros debemos de sujetarnos a nuestras autoridades, no porque no estemos de acuerdo, pues vamos a infringir leyes y todo, a menos que fueran contra la ley de Dios, que eso pues ya entraría en persecución y etcétera, ¿no? Pero digamos, en nuestra ley hasta el momento, lo que serían los altos, no dar cohecho, o sea, no ser corruptos, etcétera. Todo eso lo debemos de cumplir, no pasarnos los altos, no, obviamente no robar, nada de lo que esté en la ley que es delito, pues no debemos infringir nuestras leyes. Debemos de respetar pues esa autoridad porque pues Dios permite que haya autoridades en pues, todos los ámbitos que acabo de nombrar, ya sea familia, escuela, trabajo, etcétera, porque pues tiene que haber un orden, si no, pues sería un desorden, todo el mundo querría hacer lo que quisiera y pues no siempre hay que sujetarnos pues a una cabeza, ¿no? Ahora, en cuanto a Dios, pues obviamente la autoridad la da Dios, la autoridad la da el Creador para que nosotros podamos ejercer, exhortar, hablar de acuerdo a su voluntad y a través del Espíritu Santo. Y entonces así, hermanos, con esa autoridad poder servir a otros y cumplir la palabra de Dios, que, bueno, Él quiere hablar a través de nosotros o que quiere que propaguemos a través de nosotros, ¿no? En la Biblia, hermanos, vemos varios ejemplos de personas con autoridad de Dios. Entre ellas, pues está Moisés, que Dios lo respaldó, aunque por ejemplo hubo gente que se rebeló contra su autoridad, Dios lo respaldó y siempre mostró que estaba con él. Y bueno, con el paso del tiempo, pues todos se sometieron a la autoridad de Moisés porque sabían que Dios estaba con él. Otro profeta, hermanos, fue Eliseo, que aún reyes y personas extranjeras reconocían el poder de Dios y la autoridad de Dios en él. Por ejemplo, Naamán, que era sirio y fue a pedir que fuera sanado y pues Dios le dio sanidad a través de la palabra de Eliseo. Recordamos que fue al río, se lavó 7 veces y fue sano y pues él entregó su corazón a Dios, ¿no? También recordemos que había unos reyes que querían atacar al rey de Israel y no podían. ¿Por qué? Porque Eliseo mandaba su mensajero al rey y le decía, ¿sabes qué? El rey enemigo quiere ir por el camino, por decir, ¿no? De Xochimilco, no vayas por ahí porque pues es una emboscada. Y no iba. Y así pasaron como 3 veces, de tal manera que el rey extranjero mandó llamar a sus soldados y les dijo, a ver, aquí entre nosotros hay un espía. ¿Quién le está diciendo al rey de Israel que no pase por tal lugar porque le tenemos una emboscada? Y entonces uno de sus militares le dijo, no sabes que ninguno de nosotros te ha traicionado, lo que pasa es que el profeta de su Dios, Eliseo, es el que Dios le revela y él le dice al rey por dónde vamos a pasar. Entonces imagínense, hermanos, ellos, la gente, hasta dónde llegó el saber que Dios tenía potestad sobre las cosas y que Eliseo tenía esa autoridad y ese poder delante de Dios, ¿no? También tenemos a Esther, que por ejemplo recordarán que cuando ella estaba en Persia con Mardoqueo, querían exterminar a los judíos y bueno, Dios proveyó la liberación y después el rey le dio su anillo a Mardoqueo para que ellos, en este 9:29 dice que le suscribieron con plena autoridad las cartas referente a Purim. O sea que ellos ya después rehicieron la ley, no podían abrogar la primera ley, pero rehicieron la ley para que los judíos pudieran defenderse y entonces ya no hubo exterminio para los judíos. Entonces esa autoridad se la dio el rey a Mardoqueo y a Esther para que pudieran salvar a los judíos allá en Persia y todo esto pues fue movido por el Señor, ¿no? Daniel, hermanos, también fue puesto en autoridad porque recordemos que lo pusieron de gobernador de algunas provincias y lo pusieron sobre los sátrapas, que eran los que gobernaban también, pues, provincias.
Y entonces, pues era evidente que él tenía una autoridad de Dios. De hecho, dice la Biblia que él tenía un espíritu superior. Entonces, digamos, los del Consejo del Rey buscaban ocasión para que Daniel cayera. Y así dice la Biblia que no encontraron en qué podían hacerlo caer si no fuera en algo que se relacionara con su Dios. Pero ahí también, hermanos, vemos que Daniel tenía autoridad, tenía el poder dado por Dios y era reconocido y visto por los demás que pues que le rodeaban, ¿no? Y que convivían con él. Y bueno, pues evidentemente eh, la persona con mayor autoridad pues es Dios, y nuestro Señor Jesús fue a ojos físicos y espirituales el que mayor potestad y autoridad ha tenido como ningún otro. Aún los fariseos le reconocían pues que él tenía autoridad para hablarles, lo cuestionaban y pues ya no podían contestar porque la sabiduría del Señor Jesús pues era mayor a la de ellos, aunque ellos según habían estudiado pues, la Torah por años, ¿no? Los demonios le reconocían su autoridad. Por ejemplo, la legión que ocupaba el cuerpo del Gadareno, que le dijo que él era hijo del Dios Altísimo, que qué quería con ellos. Entonces reconocía su autoridad. Todavía le pidieron, no nos mandes al abismo o déjanos entrar al hato de cerdos que está aquí. Y bueno, el Señor se los permitió. O sea, ellos se sometieron y reconocían que Él era el Hijo de Dios y que era la máxima autoridad, pues a la que no pueden pasar, digamos, ¿no? Por ejemplo, hermanos, también vemos que el Señor Jesús tiene autoridad espiritual, física sobre la naturaleza, sobre cualquier cosa. Otro ejemplo es cuando recordamos en Marcos 2, del 9 al 11, cuando bajan al paralítico en esa casa donde quitan el techo y que dice que le dice tus pecados te son perdonados y todo mundo así, sobre todo los fariseos, como que se alarman y que le dice, ¿qué es más fácil? ¿Que le diga tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. En el verso 10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El Señor tenía la autoridad y la potestad, que ya vimos que potestad es sinónimo de autoridad, para sanarlo físicamente, para sanar su corazón y para dejar a todos hermanos boquiabiertos, porque él tenía esa autoridad dada de Dios. En Mateo 7:29, hermanos, dice que la gente reconocía y enseña, porque él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque pues lo decía también el Señor Jesús. Él hablaba lo que había visto del Padre. Y pues ¿quién de nosotros había visto al Padre? Pues, nadie, solamente él. Entonces él tenía toda esa autoridad que había recibido del Padre. En Mateo 21:23, hermanos, cuando vino al templo recordaremos que le dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿No? Todavía los fariseos se pusieron a reclamarle. ¿Y qué les dijo Jesús? Les contestó con otra pregunta. Bueno, yo también les voy a preguntar, ¿Juan el Bautista bautizaba en nombre de Dios o de los hombres? Y bueno, pues obviamente los fariseos se vieron acorralados. Dijeron, si decimos que de los hombres, el pueblo nos va a apedrear porque lo consideran profeta. Y si decimos que Dios va a ser porque, ¿por qué no le hicimos caso? Entonces le dijeron, pues no sabemos. Y Jesús le dijo, sí, pues yo tampoco les digo con qué autoridad. ¿Y qué hicieron los fariseos, hermanos? Pues miren, ya no dijeron nada, ya no pudieron contestar porque reconocían que él tenía una sabiduría pues fuera de lo común. No habían conocido a nadie que tuviera esa autoridad en cuanto a carácter, digamos, de plantarse y decirles que no, y en cuanto a esa sabiduría con la que él les contestaba. Y bueno, solamente él tenía la autoridad para que salieran los demonios, hermanos. En ese tiempo, pues no había quien, digo, a menos que hubiese sido profeta como Elías, Eliseo, pues habría alguien quien pudiera sacar demonios. Pero bueno, incluso hoy, como que ese no es así como una actividad muy codiciada, ¿no? De que quieran sacar demonios, pero, y eso que hoy ya tenemos al Espíritu Santo. En Marcos 1:27, hermanos, dice que todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. O sea, la gente veía que no había autoridad como la de Jesús, porque él era el único que podía echar fuera demonios y decían, ¿cómo es posible que les mande con autoridad así, con firmeza?
y con precisamente esa capacidad de mandarles y los demonios salían del cuerpo. O sea, la gente se daba cuenta de eso. ¿Por qué? Pues porque el Señor lo había recibido del Padre. El Señor, hermanos, podía hablar y ejecutar cualquier cosa, porque ya dijimos que esa autoridad y ese dominio pues venía del Padre, ¿no? En Juan 5, 26 y 27 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, todo esto le fue dado a nuestro Señor Jesús. Finalmente, en ese tiempo, pues Él vino como humano y pudimos ver, bueno, por el registro que está en su palabra, pudimos ver todas las maravillas que Él pudo hacer con esa autoridad que recibió del Padre. Pero vimos solamente un cachito, hermanos. Porque cuando Él regrese en gloria, como describe el Apocalipsis, entonces vamos a ver que su autoridad pues, va a sobrepasar cualquier poder, dominio, gloria, etcétera, ¿no? Ya lo vamos a ver, digamos, en realidad, toda su majestad, como Él es como Hijo de Dios. En Apocalipsis 19, hermanos, ya estoy finalizando del 11 al 16. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisará el lugar del vino del furor y la ira del Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que no hay autoridad mayor que un Rey de Reyes y Señor de Señores, pues el cual es nuestro Señor Jesús, el Verbo de Dios y el Hijo de Dios. Amén. Bueno, pues ya hasta ahí dejo esta primera intervención, hermanos. Ok, gracias. ¿Alguien quiere participar? Amén. Bueno, ya que nuestra hermana Adi ya nos hizo la definición y nos dio las diferentes autoridades que existen, tanto la de Dios como la de los hombres, la autoridad, pues sí es una cualidad que no cualquiera también como que la tiene, no cualquiera tiene la autoridad para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque pues tiene que saber liderar, tiene que saber dar las órdenes y también pues tenemos que nosotros que obedecer esas órdenes, ¿no? Como por ejemplo, pues vemos que los pastores, que los maestros tienen esa autoridad para nosotros también tenemos para que obedecer, saber obedecer, porque muchas veces nos dicen y como que, ay, no hacemos caso, ¿no? Como que nos cuesta. Por ejemplo, pongo el ejemplo de los militares, ¿no? Los militares, pues hay ciertas jerarquías, por así decirlo, y los que tienen más rango, lógicamente, pues tienen que dar órdenes. Y los de abajo tienen que obedecer, y aunque hay veces que no les guste, pues tienen que hacerlo, porque así es como que así se lleva a cabo como que en ese ambiente que hay ahí en el ejército. Entonces vemos que la autoridad de Dios, pues es el origen de toda autoridad y es quien la delega al hombre. Dios es el que vemos desde el principio de la creación, como él con la autoridad creó todo, lo decía y se hacía, ¿no? Vamos a leer en Lucas 4, 32, y dice, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era Dejamos de escuchar a la hermana, ¿verdad? que cuando los fariseos le preguntaban, este, le preguntaban de que con qué autoridad hacía eso, pues él les decía que con qué autoridad ellos también hacían y pues se quedaban callados, ¿no? Porque no decían, bueno, si les decimos de que viene del hombre, del Juan el Bautista, como era para
todo el pueblo lo considerara que era un profeta, pues se les iban a echar a ellos mismos. Y si le decía que era de parte de Dios, pues lógicamente que ahí le daban el lugar a Jesús, de que sí era exactamente el Mesías. Entonces, pues ya como que mejor se quedaban callados, pero pues en sí ellos sabían que sí era, pero pues en su necedad, por así decirlo, pues muchas veces pues no aceptaban la autoridad que venía por parte de Dios, de Jesús, que él hacía todos los milagros, ¿no? Y vemos el ejemplo también de Juan el Bautista, que también le preguntaba, cuando estaba encarcelado, de que pues que si él era el Mesías o tenían que esperar a otro. Y eso está en Mateo 3:11, y dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí pues está hablando de que iba a venir alguien y que iba a ser más poderoso y que iba a tener la autoridad para el Espíritu Santo que los iba a bautizar, y aparte pues iba a ser bautizado en el Espíritu Santo y en fuego, que ahora en la actualidad, por ejemplo, nosotros pues también tenemos esa promesa que Dios nos hace para tener nosotros la autoridad, pero nosotros, pues, ¿cómo podemos recibir la autoridad de parte de Dios? Como los discípulos eran, como Juan el Bautista. Yo creo que tenemos el ejemplo de los discípulos, de que cómo ellos siguieron a Jesús sin importar nada, y tampoco eran grandes eruditos en la palabra, sino que nada más les dijo, sígueme, y ellos lo siguieron y empezaron a ver y aprender desde que él les hizo el llamamiento, y ya empezaron a ver los milagros, y todo lo que él hacía con la autoridad. Entonces, pues también eso tenemos la promesa que es el Espíritu Santo, y que no a cualquiera también se le puede dar, porque, por ejemplo, como decía nuestra hermana Adi, para el expulsar demonios, pues lógicamente que es algo muy delicado, y no cualquiera tiene esa autoridad y el poder de Dios que les da para hacer para llevar a cabo pues ese don, ¿no? Que sí se tiene que cumplir con ciertas, este, puntos muy importantes que habla la Biblia para nosotros poder recibir ese don. Esa es mi primera participación. Gracias, hermana. Hay algo que mencionaron, cómo tener esa autoridad. Digo, al final es importante. Dios escoge por alguna razón a todas las personas, no solamente a una, sino escoge a todas y les da un tipo de autoridad, un don, un ministerio para desarrollarlo en la tierra. ¿Qué ve Dios? Solamente Él sabe, porque Samuel, finalmente cuando le dijo, ve y unge a los de la casa de Eli, digo, perdón, se me fue el nombre, hermanos, Isaí. de Isaí, gracias. Llegó Samuel y pues él veía otra cosa, veía a los más grandes, a los mejores formados en el sentido del tiempo, de los años que tenían, pero Dios no miraba eso, ¿no? Pudieran ser que fueran más inteligentes que David, probablemente sí. Mayor experiencia que David, probablemente sí. Qué sé yo, un sinfín de cualidades más, pero Dios vio algo, ¿no? Y fíjense, hermanos, vamos a Mateo 20. En Mateo 20, aquí uno podría decir, nuestra mamá siempre nos ayudaba a que tuviéramos esa autoridad, ya sea impuesta por alguien, ya sea impuesta, es decir, que nuestra madre misma nos la demandara hacia con alguien. Y nuestra mamá pues siempre quería que su hijo fuera el más inteligente, el que saliera en los principales eventos de la escuela, el que fuera el primero en la escolta, el que fuera el mejor o el mayor reconocido. Y aquí vemos que precisamente en Mateo 20:20 dice, entonces la madre de
Jacobo y de Juan, junto con ellos se acercaron a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No sabes lo que están pidiendo, le replicó Jesús, pues acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber. Sí podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Vemos que hay alguien más. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los dos hermanos. Jesús los llamó y les dijo, y ahí viene finalmente el, el reprender a sus discípulos. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y a los altos oficiales, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es una pauta muy importante, hermanos, de aquí habla y hace la comparativa con oficiales, con autoridades de este mundo. Pero aquí le dijo Dios, finalmente depende de mi Padre. Mi Padre va a ser quien diga quién va a ser esa autoridad, pero ¿qué debe de cumplir? Pues precisamente, no porque haya ido la mamá a pedirle a Jesús que sus hijos se sentaran a la derecha o a la izquierda, Jesús le dijo, sí, está bien, porque a lo mejor tú eres una mamá regañona y voy a hacerte caso, ¿no? Jesús les dijo, si tus hijos sirven, los, mi Padre verá y Él sabrá dónde ponerlos. Entonces, hermanos, ahí está parte de la autoridad, porque aquí lo compara con las autoridades del mundo. Cuando uno tiene un liderazgo, cuando tiene uno una autoridad, ¿qué es lo primero que se hace? Aquí dice, oprime a los súbditos y abusan de esa autoridad. Entonces veamos cómo, pues no es el que tiene mayor capacidad y existen sin fin de metodologías, libros que hablan de autoridad, de liderazgo, pero pues muchas veces la gente no lo desarrolla porque no tiene, cuando tiene el poder, no tiene el poder, y cuando lo tiene, loco se quiere volver. Entonces aquí vemos cómo Dios dice, tendrán que servir. Y difícil porque ninguno de nosotros ha venido a servir. Bueno, eso podemos entenderlo hoy que estamos en el cristianismo, que debemos de servir, pero cuando estábamos en lo secular, hermanos, ¿qué nos decía nuestra mamá? Tú tienes que ser el primero, no te dejes de nadie, tú tienes que ser el mejor, si tienes que pisar a quien tengas que pisar, pero tú tienes que salir adelante. Y hoy, y ahorita vamos a ver más adelante, y ya con eso termino, vamos a ver que el servir es primordial y principal. David servía, pues sí, desde pequeñito le servía a su papá y él decía que mataba a los osos cuando se llevaban o cuando eran amenazadas las ovejas. Entonces veamos la simbología, servía. Adelante, ¿alguien quiere participar? Amén. Bueno, yo tengo otro punto que sería precisamente ya aprovechando de que leíste lo de que los reyes del mundo se aprovechan en general, la verdad, de sus súbditos o de sus subordinados, que sería autoridad versus autoritarismo. Y entonces, hermanos, bueno, pues vemos como acabamos de leer que, y lo vemos en nuestra vida diaria, que hay veces que quien está en autoridad aprovecha ese lugar, esa capacidad, ¿cómo se dirá?
Bueno, lo que se le ha dado para que pueda mandar a los demás y abusa de su posición. Eso es lo que busca el mundo, precisamente. O sea, mucha gente se queja de quien está arriba, llámese en política, en el trabajo, lo que sea, pero cuando se ven de aquel lado, pues hacen lo mismo o cosas peores. ¿Por qué? Pues porque les gusta estar en el poder. O sea, el hombre como que por naturaleza le gusta pues abusar o poder disponer, aunque sea de lo que no es suyo. Pero entre nosotros efectivamente pues no debe de ser así, ni en lo, digamos, ni en la vida natural, ni en la vida espiritual. Nosotros debemos de tener cuidado, hermanos, de no abusar en ninguna autoridad. Por ejemplo, en el trabajo, en la familia también, en la escuela o etcétera, nos dan un puesto de autoridad, pues nosotros como hijos de Dios, que ya conocemos la palabra, sabemos que debemos de ejercer cualquier poder que tengamos en beneficio, en edificación, en bendición para otros y para gloria de Dios. En su obra también es lo mismo, hermanos. Si en la iglesia tenemos algún servicio o algún cargo, pues no podemos comenzar a abusar de eso, pues maltratando a la gente o tomando lo que no es nuestro o usando algo que no es de nosotros, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios no los va a demandar, aunque pensemos que nadie nos ve, sabemos que Dios mira todas las cosas, hasta las actitudes, ¿no? No solamente tomar cosas, sino nuestras actitudes, nuestro corazón, los pensamientos. Y bueno, nada más quiero traerles a la memoria la parábola de los consiervos y que cuando el Señor venga va a juzgar a la administración de cada uno y puede haber consecuencias graves. En Mateo 24, hermanos, del 44 al 51, dice que tenemos que estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24, 44 al 51. ¿Quién pues es siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre la casa para que les dé alimento a tiempo? O sea, el Señor puso este siervo para que diera alimento a toda su casa. Y recordemos que pues en aquellos tiempos, pues su casa había muchos siervos, ¿no? Bueno, por lo menos de un señor que tiene trabajadores, que es como lo narra la parábola. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero, verso 48, si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces vemos, hermanos, que el Señor le dio una autoridad para que alimentara a todos los de su casa. Pero ¿qué dice aquí? Si comienza a golpear a sus consiervos, porque aquí no dice que son sus siervos consiervos, o sea que están pues, al nivel, solamente que el Señor lo escogió a él, ¿no? Y aún a comer y a beber con borrachos, pues vendrá el Señor y ¿qué va a pasar? Pues lo va a castigar duramente. Pondrá su parte con los hipócritas, será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, hermanos, cualquier servicio, cualquier cargo que tengamos nosotros dentro de la familia de Dios, pues debemos de buscar precisamente ser bendición y servir al Señor en todo lo que hagamos. Porque esta parábola, hermanos, puede aplicarse pues a cualquier ámbito, ¿no? Incluso como comentábamos, pues nosotros en nuestra familia tenemos autoridad, entonces veamos que esa autoridad sea precisamente agradable al Señor, porque Él nos va a pedir de cualquier tipo de autoridad, nos va a pedir el Señor cuentas de esa administración. Y bueno, hermanos, hasta aquí dejo este punto de autoridad versus autoritarismo. Gracias, hermana. Ahorita que leyeron esta parte de la porción de la Biblia, hermanos, me acordé de una pequeña, de un pequeño una pequeña narrativa, una pequeña fábula, en el cual decía que sabemos que cuando los barcos están en alta mar y tienen relativamente cerca un montículo de tierra, hay un faro, y todos conocemos los faros que existen en el mar o cerca de algún puerto. Entonces dice la historia que asignaron a una persona para que precisamente estuviera en el faro, es decir, le dieron aceite
para que estuviera alimentando al faro y que ese faro pues se mantuviera encendido por siempre. Entonces a esta persona se le hizo muy sencillo empezar a repartir, que es algo muy loable, pero no es la esencia de la narrativa, sino va enfocado a la autoridad. Entonces empezó a repartir el aceite a diferentes personas que llegaban. Le pedían que les diera un poco de aceite, quizá para cocinar, quizá para una especie de comida probablemente, quizá para encender algún otro foco. Pero cuando precisamente, hermanos, ya se estaba acabando el aceite, pues el Señor dijo, ¿qué hago? Y pues, ¿cuál fue la consecuencia? Que finalmente el faro empezó a bajar la intensidad y los barcos empezaron a encallar en esa tierra. Entonces, ¿por qué me acordé de esto, hermanos? Porque precisamente cuando Dios da la autoridad, uno la puede quitar si no estamos haciendo las cosas bien, ¿eh? Y no significa que porque la persona tenía aceite, pues tenía que ser muy, muy bondadoso en estarle dando el aceite a la persona y que ese aceite que estaba asignado para un fin, que era alumbrar y que los barcos no encallaran, igual nuestro servicio, hermanos. Dios nos da una autoridad, Dios nos pone por algún servicio y nosotros tenemos que ser lo más inteligentemente posible para no abusar, para ejercer esa autoridad cuando deba de ser, porque si una persona con autoridad ejerce esa autoridad diario, constante, humilla, sobaja, grita, patalea, como ya lo vimos, excede su propia autoridad, pues ¿qué va a hacer la gente? Y máxime estando en la iglesia, si dentro de un trabajo secular se cansa la gente y lo dicen las estadísticas, que la gente se va por un mal jefe y por eso renuncia. En la iglesia es lo mismo, hermanos, pero ojo, no malinterpretemos el que nunca va a haber, por parte de alguien que tenga autoridad, nunca va a haber una exhortación, nunca va a haber un redarguir, y ahí es donde nosotros también, a la persona que nos esté dando esa especie de ejercer esa autoridad en esa persona, ahí también debemos de ser nosotros inteligentes, porque es por algo que Dios le dijo, lo puso, lo envió y empezó a ejercer esa autoridad. Entonces, nada más les voy a leer, hermanos, ya para que alguien más intervenga. Esa era la parte de la narrativa, de la fábula que les quería decir que, bueno, finalmente, vamos a Juan 13 del 1 al 7, que finalmente pues debemos de utilizar inteligentemente la autoridad que Dios nos dé, el servicio. En Juan 13 del 1 al 7, fíjese, Dios, el Señor Jesucristo tenía toda la autoridad en la tierra, pero fíjese qué dice Juan 13 del 1 al 7, dice, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Sabía el Señor Jesucristo que lo iban a traicionar por lo que dice la Biblia, sí, porque él tenía toda la potestad, y aquí lo dice, él sabía quién lo iba a traicionar, pero al final, hermanos, o más bien sigo leyendo, y aquí dice, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. El resto hasta el 7 pues ya lo conocemos, hermanos, en el cual pues Dios, el Señor Jesucristo, le lavó los pies a sabiendas que él ya estaba, que Judas ya lo había entregado. Entonces, tenía toda la autoridad, como también cuando lo crucificaron, de llamar a una legión de ángeles para que lo bajaran y hicieran la guerra
contra los que lo estaban crucificando, por supuesto, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía un propósito, tenía la autoridad primero del Padre que debía de ejercer precisamente para lo que vino a este mundo. Y le abro un paréntesis, probablemente empecemos a escuchar en algún momento de nuestra vida, hermanos, que ese no era el propósito del Señor Jesucristo, venir a esta tierra, y a lo mejor ya lo hemos escuchado en alguna parte, hermanos, pero en verdad, ahí es cuando les decía el domingo, vamos, que nuestra comezón de oír cosas que están fuera de la Biblia nos lleva a escuchar a personas que tergiversan el Evangelio. Cierro el paréntesis. Entonces, hermanos, ahí es donde el Señor Jesucristo tenía toda la autoridad de no lavarle los pies, porque ya sabía que lo iban a traicionar. Aún así, lo hizo. Entonces, hermanos, veamos que ese es algo importante de autoridad, que vino a servir, no a que le sirvieran. Adelante, quien quiera participar. Amén. Bueno, pues les daré otro punto, hermanos. Solamente comentario también de lo que decías, de, digamos, del autoritarismo y etcétera. Hay un libro de García Márquez que precisamente habla que, bueno, cuando estabas hablando de los siervos, ¿no? Que si se ponen a maltratar, a patalear, etcétera. No me acuerdo cómo se llama, pero habla de que hay un dictador en un pueblo y obviamente el dictador pues es lo contrario, ¿no? De la autoridad, o más bien el abuso de la autoridad. Y pues al final el pueblo se queda vacío. El libro dice que pues los dictadores se quedan solos y pues sí, efectivamente la gente se empezó a ir porque pues no soportaba precisamente que los tanto maltrato y tanto abuso del gobernador que estaba allí, ¿no? Bueno, ya eso era nada más un comentario por lo que decías del servicio. Y bueno, el último punto que yo traigo es la autoridad dada por el Señor. Y bueno, es una buena noticia para todos, hermanos. Ya lo sabemos, que el Señor nos da autoridad para completar su obra. Y si vemos Marcos 16, del 15 al 18, ahí vemos que el Señor nos ha dado una autoridad, una potestad. Dice, les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, o sea, nosotros somos parte de eso. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les habrá daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, hermanos, esta autoridad pues la dio el Señor a sus discípulos y nosotros venimos, digamos, en esa cascada, ¿no? De autoridad, que el Señor sí nos da autoridad si nosotros nos disponemos a servirle y empezamos a, pues, a proclamar su evangelio y a buscar a su Espíritu Santo. También Lucas 10:19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces, hermanos, yo creo que son pues palabras de aliento para que nosotros busquemos tener el Espíritu Santo, la autoridad y la potestad que nos da el Señor para su gloria y su servicio. Y con esto cierro mi intervención. Gracias. ¿Alguien más quiere participar, hermanos? Amén. Yo creo que también es importante la autoridad que nos da el Señor para con nuestros hijos, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, los adolescentes que están en la etapa como que muy más difícil, que en la escuela se ven muchas cosas, sí puede como que haber confusión entre ellos y nosotros pues sí tenemos que hacer ser un ejemplo para ellos y guiarlos por el camino correcto, ¿no? O sea, también ponerle límites porque pues ahorita es en el momento como que se enojan y ya yo hago lo que quiero. Y pues eso sí tenemos que como que tenerlo muy en cuenta de que pedirle sabiduría al Señor para guiarlos y guiarlos en el buen camino, ¿no? Para que ellos también, pues, eh, tengan como que esa sabiduría, esa inteligencia para decidir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Y nosotros ser un buen testimonio también para ellos, porque, por ejemplo, en muchos casos en la escuela se ve de que los hijos pues son rebeldes o son necios, pero mentirosos, pero si eso lo ven en la casa,
cómo nosotros pues le vamos a llamar la atención si nosotros somos el ejemplo, ¿no? Y tenemos sí tener la autoridad de parte de Dios que nos dé para guiarlos y para pues también en un momento llamarles la atención, que estemos a tiempo, ¿no? No dejar como que avancen, porque ya después pues ya no va a haber como que se va a querer corregir y ya pues ya no se va a poder, porque desde el principio tuvimos que hacerlo, pero sí tenemos que ser también un buen testimonio para ellos. Y si ellos nos ven que buscamos a Dios, que somos en la oración, en la lectura de la palabra, en ayudar al prójimo, en esas pequeñas cosas, pues ellos también van a crecer sabiendo pues hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Y bueno, ese es un punto que quería ese ratito tomarlo, aparte y pues de que nosotros, como decía nuestra hermana Adi, que el Señor nos dio esa instrucción de ir y de predicar el evangelio y hacer todo lo que ahorita leyó en Marcos 16:15 al 18. En Hechos 1:8, pues vemos la promesa también que dejó del Espíritu Santo, ¿no? Y dice, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, pues yo creo que para tener esa autoridad de parte de Dios, pues sí es importante tener el Espíritu Santo con nosotros, ¿no? Y cómo lo vamos a obtener, pues tenemos que tener una vida agradable ante los ojos de Dios, porque como nos decía el hermano Julio, de que pues Dios ve los corazones y les da ese don a ciertas personas, ese servicio, pero siempre y cuando Dios tiene que ver el corazón que está dispuesto, el corazón que es agradable, el corazón que se humilla delante de la presencia de Dios, un arrepentimiento sincero. Yo creo que sí, ahí es cuando va a crecer realmente la iglesia y va a haber este poder en la iglesia, porque pues ahí teniendo el Espíritu Santo, pues lógicamente que va a dar Dios los dones, los frutos y va a crecer realmente la iglesia, pero pues que Dios, ¿qué requiere para que haya eso? Pues corazones dispuestos, corazones humildes, corazones entregados, corazones en oración, en ayuno, en lectura de la palabra. Y yo creo que pues en este momento pues sí nos hace un llamado que si la promesa está ahí, pero quién de nosotros la quiere tomar, es un compromiso, porque no es decir, ay, ahorita sí, mañana no. No es una decisión que nosotros tenemos que tomar, es un estilo de vida, como ya lo habíamos dicho en otras lecciones de que hemos tenido. Y pues sí es un compromiso que tiene que ser con amor para que nosotros podamos recibir todas las promesas que Dios está preparando para cada uno de nosotros. Entonces sí es importante, yo creo que cada uno de nosotros, pues sí conocemos cada quien cómo va nuestra vida, ¿no? Porque a Dios pues todo lo ve, no lo podemos engañar. Entonces, pues sí es importante que pues nosotros, busquemos al Señor y que Él pues nos pueda bendecir de esta manera y que pues que crezca también su iglesia. Amén. Amén, hermano. Y fíjense, hermanos, que hay autoridad por comisión. Y ahorita la autoridad que ustedes dos platicaron es esa. Cuando uno tiene una comisión, y todos sabemos el significado de esa palabra, finalmente la comisión es, te comisiono a que vayas a hacer algo. Y pues bueno, aquí el hermano Jorge, cuando estuvo en la milicia, pues sabrá que cuando van a una misión, ¿no? Militar, y ahorita se me viene a mí a la mente la famosa película de Lágrimas de Sol con Bruce Willis, ¿no? Que es de Estados Unidos, para hacerlo más hollywoodense, es de Estados Unidos, este militar va a Nigeria y pues va a rescatar a un conciudadano estadounidense, pero es una guerrilla. Entonces, a qué quiero llegar? Ahorita vamos a leer Jeremías 1:7. Finalmente es de que precisamente Dios nos manda una comisión, Dios nos manda a hacer algo y lo debemos de obedecer. Si en verdad queremos tener autoridad, debemos de obedecer lo que Dios nos dice que hagamos. Y Jeremías 1:7 dice, no digas soy muy joven,
Muchas veces nosotros decimos, soy muy joven en el Evangelio, soy muy joven en cualquier actividad que uno desempeña. Dice, no digas soy muy joven porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. Esa es una autoridad por comisión. Entonces, no le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Entonces ahí, hermanos, debemos de, si queremos tener autoridad, primero debemos de saber servir, después debemos de saber obedecer, y después de saber obedecer, pues ahora es ejecutarlo, ¿no? Ir a lo que Dios nos dijo y no tener miedo, no decir, porque soy joven no me va a utilizar Dios, porque soy inicio en el Evangelio, porque quizá hay veces que no hago su voluntad. Le reitero, ninguno de las personas que aparecen en la Biblia, pues al 100% hacía las cosas, y así Dios llegó a llamar amigo a Abraham, así Dios llegó a decir que David era conforme a su corazón, y esa es otra autoridad que tenemos, porque fuimos hechos a imagen y semejanza, y eso está en Génesis 1:26. Nos hizo imagen y semejanza para enseñorear, ese es 1:26, enseñorearnos de todos los animales que están aquí en la tierra, pero a causa de nuestro pecado, hermanos, es por eso que no hemos sabido ejercer ese poder de autoridad que Dios nos ha delegado. Entonces, tenemos que obedecer y hacer lo que Dios nos pida que hagamos. No sé si alguien quiera intervenir. Ya estamos cerca de la hora. Adelante, quien quiera intervenir. Amén. Adelante. Pues como nos decía el versículo Adi de Lucas 10:19, ¿no? He aquí yo doy potestad a hollar serpientes y escorpiones sobre toda la fuerza del enemigo y nada os dañará. Yo creo que aquí el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, cuando subió al desierto, tenía toda la autoridad del Padre. Claramente se está hablando también del Espíritu Santo, que debemos de buscar el Espíritu Santo, tenerlo para poder en nosotros tener esa autoridad, pero el Señor Jesucristo ya venía con esa autoridad del Padre. Por eso cuando el Espíritu Santo posó sobre él, a él se le dio toda potestad y autoridad, y yo creo que es nuestro mejor ejemplo, ¿no? Que él exhortó, reprendió al enemigo cuando lo quiso tentar. Entonces aquí el Señor nos está dando esa promesa que nosotros podemos hacerlo, pero claro, Él conoce nuestra vida, nuestro diario andar y más que nada nuestra entrega, la entrega que tenemos hacia el Señor. Porque podemos decir muchas cosas, pero si verdaderamente no nos entregamos al Señor y verdaderamente no buscamos a Dios, y estamos jugando a la iglesita, ahorita estoy en la iglesia, al rato me aparto, luego regreso y ando en mis deseos de la carne y ya es tiempo de buscar a Dios. No, por eso Dios no nos usa a nosotros desde un principio, como decía la hermana Paulita, no nos entregamos. No entregamos nuestra vida a Cristo, vamos como caballitos de carrera, y ahora sí te sirvo, Señor, ahora sí, y ya voy a medio camino y no, pues siempre no, ¿sabes qué? Me voy a otro lado, ¿no? Y ya cuando yo quiera busco a Dios, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Desglosar que el Señor sí a nosotros nos quiere usar, y a todos, con esa autoridad que el Padre le dio al Hijo, y el Hijo ha sido el mejor ejemplo, porque dice el Señor que nosotros, teniendo la autoridad del Señor, nosotros podemos usar la palabra del Señor actuando en nuestra vida como Él quiere, pero siempre y cuando nosotros nos neguemos a nosotros mismos, ¿sí? Porque también si nosotros no obedecemos al Señor, pues ¿cómo nos va a usar? No puede usar un vaso sucio, tiene que ser un vaso limpio, que nosotros tenemos que estar dispuestos a servir al Señor.
dispuestos a las pruebas, a las luchas, dispuestos a estar en su servicio. Muchas veces no vamos porque nos enfermamos y Dios conoce nuestro corazón, pero muchas veces, aunque cansados, estamos ahí. Entonces yo creo, hermano, que la más autoridad grande que hemos tenido es la de Cristo, y Cristo nos las ha dado, pero decidimos nosotros, y a esa autoridad tenemos que obedecer primeramente a nuestras autoridades de la tierra y después a las autoridades que son los pastores, pero que sí obedezcamos, porque a veces decimos obedecemos y no obedecemos. Entonces tenemos que obedecer en todo. Ay, que a la hermana Mari le tocó hacer la comida, ¿y por qué yo? ¿Quién dijo? ¿Estoy sometiéndome a la autoridad? No, ¿verdad? Entonces eso es algo muy importante, hermano, que tenemos que nosotros buscar la autoridad de Dios como así la tuvo cuando iba en la barca con los discípulos. ¿Qué es lo que le decían? Ellos temerosos. Y Dios con toda su autoridad calmó la tempestad. Y nosotros así en los problemas, en las luchas, en las dificultades, en los hijos, en todo, clamando al Señor, pero verdaderamente con ese corazón sincero, el Señor nos responde y nos respalda, hermano. Yo creo eso, pero gloria a Dios, ese es mi punto que yo puedo decir. Gracias, hermana. ¿Alguien más quiere participar, hermanos? ¿Alguien que no haya participado, que quiera participar? ¿No? Pues bueno, qué importante, hermanos, es, en verdad, como dicen, no jugar al cristiano, obedecer a Dios, dar fruto del servicio que estemos desempeñando, o más bien que Dios nos haya prestado, porque Dios nos lo presta por un tiempo, y si no ve, como la higuera, no ve que sale fruto de ahí, nos va a podar una, dos, tres veces, y si no sale fruto, nos va a arrancar. Pues bueno, el domingo escuchamos que podemos hasta inutilizar la tierra por estar ocupando un espacio que mejor alguien más lo puede ocupar. Y efectivamente, en algún momento Dios ocupó a alguien, y eso está en Isaías 45, y ya también con esto termino mi intervención. Dice Isaías 45, así dice el Señor a Ciro ungido. Ya, con eso dijimos todo, hermanos. Ciro ungido. Sabíamos quién era Ciro, sabíamos qué había sucedido con él, sabíamos qué iba a ser él. Entonces dice, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de sus armaduras a los reyes, para abrir su paso, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Entonces, hermanos, si nosotros en verdad no valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros, y aparte de ser a veces tan insensatos, nos ha dado un servicio, nos ha dado un ministerio, y nosotros no lo hacemos, va a tomar a un Ciro, a otra persona, que va a ser su ungido, aunque no sea ni de su pueblo, aunque no se llame cristiano, aunque no se llame creyente, aunque no se llame discípulo. Ciro no era nada de eso, hermanos. Ciro no era nada de eso. Y Dios lo utilizó para avergonzar a varias naciones. Entonces, hermanos, ¿podemos ser quitados del favor de Dios? Sí, sí podemos ser quitados. Podemos ser quitados de nuestro ministerio o de nuestro servicio. Sí, y no va a ser el hombre, hermanos, va a ser uno mismo. Porque si no estamos eternamente agradecidos con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha prestado de este lado del sol, ¿qué va a suceder cuando venga en su gloria y nos lleve con Él? ¿Daremos esos frutos allá? Creo que no, hermanos, porque aquí es como la prueba, aquí es como la antesala a lo que vamos a estar viviendo en algún momento allá, donde está esa morada celestial. Entonces, hermanos, ¿puede el Señor utilizar a alguien diferente a nosotros? Pues sí, y ahí está la Biblia. Pues bueno, hermanos, ¿alguien más quiere participar para cerrar esta clase? Adelante. Si no,
pues le pediremos a un hermano que ore. Adelante, si alguien quiere participar. ¿No? Bueno, entonces le vamos a pedir a la hermana Mari, que fue la que entró primero, si nos lleva en oración, por favor, para cerrar la clase. Gracias. Amén. Bendito Padre, te damos gracias en esta noche, porque tú nos has hablado, Señor, de esa autoridad que tú tuviste, Padre, y quieres en a tu pueblo. Yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, por ese regalo tan grande que nos das, porque nos has enseñado en esta noche. Pero primeramente, Padre, enséñanos, Señor, a obedecerte. Enséñanos, Señor, a estar bajo tu autoridad para que nosotros, Señor, podamos servirte con gozo, con amor. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice sus hogares. Bendice a mi hermano que no se pudo conectar y al que se conectó. Bendice a mis pastores, Señor. Padre, toma la vida de tu pueblo, toma cada vida, cada corazón, Señor, y que nos sometamos a ellos que son las autoridades, mi hermana Adi, mi hermano Julio, Señor, que no lo digamos nada más por decirlo, me someto, sino que verdaderamente, Señor, nos sometamos a esa autoridad que tú has puesto, que hasta el día de hoy tú estás respaldando, mi Dios. Porque si nosotros, Señor, obedecemos, te estamos obedeciendo a ti, Padre. Gracias, Señor, porque has puesto las autoridades de la tierra. Y también, Señor, si empezamos a sujetarnos por ellos, Señor, nos sujetaremos a ti, Padre. Gracias en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, por darnos esta bella clase, por hablarnos, Señor, por decirnos, Padre, que la autoridad eres tú y que nosotros podemos tener esa autoridad bajo tus alas, bajo tu sombra, que seamos respaldados por ti en todo lo que hagamos y emprendamos para la honra y gloria de tu nombre. Bendice a mis hermanos, guarda su vida en esta noche, guarda sus sueños, Señor. Háblanos por medio de sueños, háblanos por medio de tu palabra, háblanos, Señor, por medio aún del inconverso. ¿Qué quieres de nuestra vida, Padre? Yo te doy gracias en el nombre de Jesús y te pido bendiciones, Señor, para cada uno de nosotros y bendiciones para el que no te conoce, Dios, para que te conozca y sepa que hay un Dios vivo de poder. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo, y recibe la honra, la gloria y la alabanza, porque tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, y eso nos dará autoridad aquí en la tierra. Amén.